Y pues como buena tienda africana, tienen de todas las gamas. Miren esta chulada, este Specialized, está bien bonita. Una tijera RockShox. Aquí hay una Trek más viejita. Acá hay una Trek, un avionzazo muy bonito. Un Specialized, pues hay de todas las gamas. Es impresionante la cantidad de bicicletas que tienen. Aquí hay una California, una Trek, European, un Centurion, Silo, Alpine. Pues muy impresionante. Sport 3 en el centro de Abiyán. Pues estoy saliendo de Abiyán después de casi 2 semanas. Me quedé editando, arreglando la bicicleta y por supuesto pues fui a solicitar la visa de Ghana. Me di mis vueltas ahí por Abiyán y ahora retomar ruta a Ghana. Y en esta etapa del viaje por Costa de Marfil me toca recorrer 170 kilómetros hasta la frontera con Ghana. Este es uno de los puentes que une de un lado a otro la ciudad. A mi derecha está el flujo vehicular, pero dejaron una buena conexión para ciclistas y peatones. Pues me paré a comprar un jugo de naranja y toronja. Pues esta es la salida de Abiyán y pues muy transitada, pero nada que ver con las otras capitales como Monrovia. Está transitada, pero está más tranquila por el momento. Y aquí vamos. Pues a las afueras de Abiyán está este bonito paseo marítimo. A mi derecha tengo el mar Atlántico. Pues bien interesante Abiyán, bastante tranquila. Salí tanto, pero lo poco que vi, muy tranquila. Dicen que es muy segura. Si bien hay cinturones de pobreza o lugares peligrosos, yo no me metí, no fui. Pues muy agradecido con este chico Delmas, me dio chance ahí de quedarme bastantes días en su casa. Se salía a trabajar a las 7 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Es taxista, todo el día chambeando. Ya compré una cámara, compré un pantalón, cosas básicas del viaje, pero indispensables. Solo viajo con un pantalón y entonces el que tenía ya se desgarraba. Ya tengo pantalón nuevo y ya pues muy contento de dejar Abiyán. Me paré abajo de una antena de transmisión a gastarme los últimos megas que me quedan de internet. Y llegaron estas chicas, bien simpáticas y bien curiosas. Bonjour. Ça va? C'est l'internet? Oui. Oui. Tu vas? Ghana. 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 Avec ça? En a vélo. En vélo? Oui. Ah. Je voyage en Africa. Caméra. La cámara. Bonjour. Bonjour. ¿Cómo se apela? Sara. Sara. Agua. 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 Aisha. Aisha. ¿Es posible la foto? Foto. ¿La fotota? La foto. Repitiendo lo que he dicho, los africanos son curiosos a lo que somos, a lo que tenemos y a lo que hacemos. Una persona morena en una bicicleta con cosas raras viajando por África. Es algo tan raro para ellas. Ahí nos quedamos conversando un ratito. Bien lindas las chicas. Me pidió 500 francos para comer. Le dije que ya no tenía cambio, que me disculpara. Qué bonito encuentro. Pues estoy aquí en Sport 3. Así es, después de varios días en la ruta, por fin he llegado a la capital económica de Costa de Marfil. Y pues para hacerle el servicio a la bicicleta, le van a cambiar el desviador, la patilla y un servicio general. ¿Cómo tu t'appelles? Dempsey. Dempsey, merci beaucoup Dempsey. Les quiero enseñar un poco el lugar. Acá atrás está el taller, la bodega. Pues casi no hay bicicletas guardadas. Hay de todos los tipos y de todos los tamaños. Pues el desviador que había puesto en México tiene 13,000 kilómetros, pues ya está todo doblado. Se me metió una vara, lo doblé y pues lo jodí. Entonces me van a poner un Deore de segunda mano, pero se ve en buen estado. Y pues haciendo la talacha otra vez a la bicicleta, un poco de cariño. Y en 10 meses ya doblé 2 patillas. Esta la doblé en Málaga
y esta la doblé aquí en Costa de Marfil. Tengo una de refacción, tengo un repuesto extra, pero quiero ver si tienen aquí para llevarme una de repuesto. Merci beaucoup, Dempsey. Me invitó a comer arroz, pescado y salsa. Merci beaucoup. Pues así es la generosidad de los africanos. Bon appétit. Bueno, merci beaucoup. C'est pour toi. Merci beaucoup. Estoy saliendo del taller de bicicletas. Estuvieron todo el día, un día largo, pero muy contento de darle un poco de cariño a la bicicleta para los siguientes 6,000 kilómetros. Cambié la cadena, el desviador y el cassette. Finalmente le pude cambiar la cinta de manillar, ya es nueva, la anterior estaba muy rota. También solicité la patilla, pero no había, entonces estoy rodando con la misma. Está doblada, enderezada. Engrasaron las masas de los dos rines y también engrasaron el telescopio. Pero bien, pues así ya quedó limpia la bicicleta. Me regalaron este protector de desviador. Le hice el servicio en Dakar y ahora se lo hice aquí en Abiyán después de 6,500 kilómetros. Bueno, a ver dónde toca el siguiente servicio. En 5,000 kilómetros no sé dónde voy a estar, si en Camerún o en Nigeria. A ver dónde toca. Ojalá no se me rompa nada. Ahí vamos avanzando poco a poco. 11,700 kilómetros en Costa de Marfil, en Abiyán. Pues estoy camino a la embajada de Ghana a recoger mi pasaporte con la visa. Como saben, estas cosas me ponen nervioso. Aquí vamos a enfrentar la realidad. Se supone que está lista. Pagué 60,000 francos. Pues aquí es donde me estoy quedando, aquí en Abiyán. Me dieron permiso de quedarme en una bodega. Está la bicicleta, mi casa de campaña, pues 1000 cosas de no sé quién. No había escritorio, pero me organicé una cubeta y 2 cajas. Así que aquí estoy editando. Y muy contento y muy agradecido de poder quedarme gratis. No estoy pagando aquí en esta bodega, así que muy agradecido con Yasmín, que me prestó una bodega de su trabajador. Delmas, merci beaucoup por la chambre. Merci beaucoup por la place, por rester. Merci. Merci. Merci mon Bueno, frère. llamado nomás, on se va en un de día hoy allí. Le nourriture, c'est très beau. Très beau. Me invitaron a comer. Hay una comida. Hace 2 semanas falleció la hija de Delmas por malaria y la familia se reunió. Para conmemorar. Merci beaucoup. A la santé. Merci. A la salud de Priscila Yasmín y descanso eterno. Estaba por salir y me di cuenta que algo estaba mal. ¿Se acuerdan del aro Bon Trayer? Pues está roto, ya se fracturó. Así que vine a la tienda de Jonas aquí en Abiyán. Estoy en Pro Shop Bike y bueno, van a ver qué pueden hacer. Me van a cambiar el aro, me van a dar un WTR. A ver cuánto me dura. El Bon Trayer duró 2,700 kilómetros desde Sierra Leona hasta Costa de Marfil. Pues aquí en la tienda me ofrecen este ring Bon Trayer por $10. 10 dolaritos y tengo ring nuevo. Había pensado soldarlo, pero ya no lo voy a soldar. Voy a comprar este. ¿Cómo tu t'appelles? Ibrahim. Merci beaucoup. ¿Cómo tu t'appelles? Mohamed. Merci beaucoup por le travail. Bueno, pues así quedó el nuevo ring. Es un WTB, como los rines originales. El modelo es COM, es de medio uso. Esperemos que con este aro pueda llegar a Sudáfrica. Pagué 8,000 francos por este aro. En esta ocasión solo me pusieron el aro. La otra vez me pusieron el aro y los radios y los rayos. Bueno, así quedó reparado, esperando que me dure más kilómetros. Pues misión cumplida. Tengo la visa de Ghana. Tengo la visa de Ghana y estoy muy contento. Estaba muy nervioso porque luego las pueden negar. Luego dicen que piden carta de residencia, pero yo no la tengo. Así que ya tengo la visa de Ghana. Ya puedo seguir el viaje al sur y estoy muy contento.
pues estoy terminando mi periodo aquí en Costa de Marfil. Lo sentí más relajado, más tranquilo. La gente pide menos dinero, me pide menos veces la bicicleta y se puede observar que es menos pobre por los países que he pasado, bueno, excepto Marruecos, pero Costa de Marfil mantiene un estatus más alto. La mayoría de las carreteras están asfaltadas, están pavimentadas y hay electricidad todo el 24/7. También en el noreste hay minas de oro, pero por supuesto pues pertenecen a empresas extranjeras, a China o a Canadá, no sé a quién pertenecen, pero bueno, pues generarán un poco de empleo, dejarán los impuestos. Ha sido un remanso después de Sierra Leona y Liberia, que son países más duros. Sí, lo sentí más relajado. Si bien haya inseguridad, pues después del robo en Liberia ya no me volví a quedar a lo libre. Siempre quedo en la casa de los jefes del pueblo o en hoteles. Y en todo el tiempo que estuve aquí, solo una vez encontré una red wifi. Todo el tiempo estuve con datos, cosa que es muy caro, ¿no? Se encarece mucho el viaje. Me trataron muy bien en Costa de Marfil, así que estoy muy agradecido con los marfileños. Como en todo África, pues son bien solidarios. Costa de Marfil no ha sido la excepción. Me voy muy contento y agradecido con los africanos. Ya estoy en Noé, camino bastante transitado pero tranquilo. Estoy buscando la oficina de migración para salir de Costa de Marfil.